La Odisea de Christopher Nolan puede ser una de las películas más épicas que hemos visto en los últimos años y, como no podía ser de otra manera, su importancia en nosotros como espectadores ha levantado ampollas y muchas críticas desde varios frentes. En este vídeo vamos a hablar de forma constructiva y desde mi punto de vista de lo positivo y de lo negativo de una película que, por mucho que algunos agiten el brazo con vehemencia, no recuerda por qué existe el cine, cuánto se ha omitido del poema original de Homero y cuáles son las grandes diferencias, qué significa el final con el personaje de Zendaya, cuál es el oscuro mensaje que oculta la película, qué secretos de rodaje desconocías para ciertas escenas, por qué Aquiles no aparece en la guerra de Troya, por qué Odiseo no quería regresar a Ítaca, qué oscuro secreto hay detrás del reclutamiento de Sinón. Hablemos de todo eso y mucho más en este análisis de la Odisea de Christopher Nolan. Muy organizados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Imagino que algunos estaréis ofendidos, otros estaréis felices y otros estáis aquí por el chisme y las ganas de saber algo de la Odisea sin tener que invertir sus casi 3 horas de duración. Y qué lástima la verdad, porque es que es una película que hay que disfrutar sí o sí en los cines, ya que es imposible sentir lo mismo si te lo cuentan. Como antecedentes a tener en cuenta, la película adapta los sucesos narrados en la Odisea de Homero, uno de los libros más importantes de la historia, cuyos personajes, sucesos y monstruos nos han acompañado hasta el día de hoy con 1001 adaptaciones, pero sobre todo con historias que se han inspirado en mayor o menor medida en lo que aquí está escrito. Esta es la edición gorda, la de 500 y pico páginas. Esto lo digo porque hay diferentes versiones de este libro. Los hay con 200 páginas, adaptando lo que es esencial, y luego hay otros libros como este que traducen la obra original y sus 24 cantos al dedillo. En mi opinión, no es necesario que te leas el poema. Siempre es recomendable que lo hagas para tener una perspectiva de lo que Nolan ha hecho con la película, especialmente lo que es su mensaje, pero creo que no es obligatorio. Si no lo has hecho, yo creo que no pasa absolutamente nada, ya que su visión, la de Nolan, moderniza un relato que, aunque sea un clásico, tiene ciertos momentos que no son muy de su tiempo. Para este vídeo yo me he releído el libro, dándote así contexto de algunos cambios, pero sobre todo para darte mi punto de vista, que recuerdo siempre es subjetivo. La objetividad son los datos que son irrefutables, como el hecho de que Nolan es el guionista y el director de esta cinta, o que Matt Damon interpreta a Odiseo, entre muchas cosas. El resto ya es cosa de cada uno, igual que la película, que es la visión de Christopher Nolan. Que mi opinión comulgue con la tuya no significa que sea más objetivo, simplemente que coincidimos en opinión y ya está. Abstente de comentar que Universal me paga algo, porque si miras el canal verás que muchas de sus películas pues no me han gustado demasiado, y este pues ha sido un caso completamente contrario. Ojalá me hubiesen pagado, te lo digo en serio. La gran pregunta que uno se plantea al salir del cine y que todo el mundo se está haciendo en redes sociales es: ¿La Odisea es la mejor película de Christopher Nolan? Seguramente no, pero sí que es una de las más grandes que ha hecho el director de momento en toda su carrera. Sigo pensando lo mismo que cuando salí del cine. La Odisea es el ensayo de Christopher Nolan para su siguiente proyecto, que será una película de terror. Las partes de Circe y la del cíclope Polifemo son claramente una exploración del director en lo que a ritmo, montaje y atmósfera se refiere para lo que es su siguiente proyecto, que ya ha dicho que quiere que sea de terror. La aproximación sería algo parecido a lo que hace Robert Eggers, que es uno de mis directores favoritos, que por si no lo conocíais, tiene un enfoque extremadamente opresivo y psicológico. Lo digo porque siempre juega con la oscuridad, con la amenaza de lo desconocido y sobre todo con el terror folclórico, que usa más lo invisible que lo expositivo. Con esto me refiero a que escenas como la de Polifemo o la de Circe son una declaración de intenciones por parte de Nolan que convierte el mito fantasioso de Homero en una historia llena de supersticiones, naturaleza oscura y presentimientos. A mí particularmente esta visión me ha encantado, porque prefiero 1000 veces un enfoque más terrenal como este, que juega con el entorno y con lo tangible, que otro donde las pantallas verdes se notan demasiado y los monstruos o deidades que puedan aparecer desentonan muchísimo a nivel visual. Un ejemplo de esto es Furia de Titanes, que ya sé que es como comparar piñas con manzanas, pero creo que el punto se entiende. Furia de Titanes es una gran película de aventuras y fantasía que es una flipada, ¿vale? O sea, a día de hoy no es una película que haya envejecido demasiado bien o que no luzca un poquito cutre dependiendo de en qué escenas. Tampoco podemos pretender que Nolan haga una Immortals, ya que no es su estilo, ni tampoco quería tener este enfoque. Para mí la Odisea tiene que verse con la mente muy abierta, porque es que si eres historiador
libro o amas la mitología griega, vas a acabar frustrado porque vas a querer ver algo que jamás iba a existir, pero es que en ningún momento. Esto no lo digo por Christopher Nolan, lo digo para cualquier película de drama histórico como esta. Esto ocurre con películas como Gladiator, la mismísima Troya de Brad Pitt o El Reino de los Cielos, por decirte las más importantes de su género. Y en las series ocurre lo mismo. Tenemos The Last Kingdom, la mítica Vikings, Black Sails o por ejemplo los Tudor. Siempre hay licencias históricas, errores garrafales y detalles que llevan a más de uno a llevarse las manos a la cabeza. Y aquí voy a exponer lo mismo que hice en mi vídeo de la Odisea y la rigurosidad histórica. Para un documental sí que es vital y necesario que tengamos algo mucho más fiel y detallado, pero para una película sinceramente no. Básicamente nadie toma lo que le cuenta una película como algo cierto, y más cuando estamos hablando de una obra de ficción con monstruos mitológicos, con dioses mágicos y con sucesos ajenos a lo que consideramos lo normal. No estamos hablando de un biopic o de una historia basada en hechos reales donde ya tenés ahí incoherencias históricas y cambios importantes. Estamos hablando de una película que tiene una intención y que en este caso moderniza el mensaje de la Odisea para seguir en la línea que lleva Nolan en sus últimas dos películas, y con esto me refiero a La Odisea y Oppenheimer. De Oppenheimer ya os hablé en su momento de su mensaje tan duro, y aquí me pasa exactamente lo mismo. Hay mucho de Oppenheimer en La Odisea, porque es que aunque se intente mantener el espíritu de aventuras clásico centrado en el viaje de vuelta a casa, está claro que la intención de Nolan es la de que sus héroes se arrepientan de sus errores y decidan ser el cambio que el mundo necesita, aunque el mundo se vaya a la mierda. Esto lo digo porque cuando lees La Odisea entiendes por qué a Nolan le ha gustado tanto este enfoque, ya que el poema original deja a Odiseo como un héroe que no se arrepiente de ninguno de sus actos y que además es un orgulloso de cuidado. Aquí en cambio es todo lo contrario. Y a pesar de eso, el libro tiene bastantes cosas en común con la película, porque el poema empieza igual que la cinta, con un Telémaco observando cómo su querida Ítaca está invadida de pretendientes que ansían el trono de su padre y la mano de su madre. Por otro lado, tienes a Odiseo que quiere volver a casa por orden de los dioses y que nos narra básicamente todo lo que ha ocurrido. En todo momento se nos sitúa tras la guerra de Troya, descubriendo poco a poco la verdad de la historia a medida que Odiseo nos lo va contando y lo va recordando. La gran diferencia con la película es que el montaje al estilo Christopher Nolan nos va uniendo las piezas hasta que llegamos al verdadero mensaje final. Respecto a lo que es lo woke y la inclusión de la película, vamos a ver, creo que es el menor de los problemas que tiene la cinta, y más cuando tenemos una historia llena de criaturas mitológicas y una cultura completamente mezclada entre sí, si tenemos en cuenta que en esa época Grecia tenía ciudades y puestos en Turquía, en África y en todo el maldito Mediterráneo. Me parece absurdo criticar a Lupita Nyong'o como Helena cuando literalmente todo el casting de la Odisea es del norte de Europa o del Reino Unido. Yo solo puedo pensar en los anacronismos que te comentaba antes, ya que dista mucho a la película de ser una obra histórica. Y es que lo peor de todo esto es que hay gente que se cree que en todo momento se pretendía ser una película histórica cuando en ningún momento se vendió como tal. La película es enorme, grandiosa, tiene un ritmo fantástico que a mí particularmente ha hecho que las 3 horas se me hayan pasado volando y tengo ganas de volverla a ver, que es algo que no me suele ocurrir si la película no es buena. No considero que, como dicen algunos, estemos ante la comunidad del anillo de Christopher Nolan, pero sí considero que estamos ante una película gigantesca con un director que despierta pasiones y también ampollas. Madre mía, las ampollas. El precio del éxito al final es este, y en lo personal la película me ha encantado a todos los niveles, aunque su inicio sea algo abrumador, igual que con Oppenheimer. Pero es que lo mejor aquí es que a medida que avanza la película, Nolan te agarra de la mano y te acompaña en su visión de una obra fantástica y llena de dioses que ha representado desde el punto de vista de lo que es el hombre, no de la leyenda. Al final la Odisea es el sueño cumplido de un joven Christopher Nolan que únicamente quería compartir ante el mundo lo mismo que sintió él cuando vio una película en este formato. Esto lo digo porque momentos como el del caballo siendo arrastrado por la playa te demuestran cómo el director quiere transmitir la misma magnanimidad y idea de un monumento caído, un monumento que se convertirá en un símbolo de decadencia y olvido, igual que lo fue la Estatua de la Libertad del Planeta de los Simios. Podrá gustarte más o menos la película como adaptación, pero su ambición es un claro ejemplo de cómo el cine épico no tendría que morir nunca. La banda sonora me ha parecido excelente, aunque sienta que le falta un tema principal memorable. Ludwig Göransson, que nos regaló la grandísima banda sonora de Mandalorian, nos regala los oídos con una música tensa que en muchos momentos me ha recordado a la Dune de Hans Zimmer, a pesar de sentir que musicalmente la película es correcta y cumple sin más. Y no sé si soy yo solo, pero el tema principal me parecía algo importante. Yo al menos no considero que la película sea grande por su banda sonora precisamente, a pesar de que sea buenísima. Y sí que es contradictorio esto, pero creo que se entiende el punto. A nivel de adaptación sí que es cierto que hay sucesos del libro que se echan en falta y algunas conversaciones como por ejemplo la de Polifemo y el famoso apodo de Nadie que Odiseo utilizó para protegerse de la ira del Cíclope y que en mi opinión tendría que haberse mantenido. Y a pesar de que falta información por un lado, la película ha tenido tantas cosas buenas que me compensan lo negativo que es que me da igual. Lo que nadie puede negar es que Nolan ha optado por ir a lo tangible y al efecto práctico. Ha
dejado para mí la Odisea en ese palco de películas que van a envejecer extremadamente bien sin importar los años que pasen por delante. Muchas otras, ya te digo, no pueden decir lo mismo, y creo que esto es uno de esos hechos que es irrefutable. Sí que es cierto que a nivel cinematográfico la película va sobradísima. Lo único que le puedo criticar es que algunas escenas de noche, y en especial la de la tormenta que deja a Odiseo completamente solo, son bastante confusas y extremadamente oscuras. Sí que es cierto que a nivel fotografía hay momentos espectaculares y mucho más coloridos que los que vimos en los trailers y las imágenes promocionales, pero hay algunos momentos donde el realismo es tan extremo que incluso en la sala del cine era bastante difícil vislumbrar algo. Eso no quita que esta peli es lo más grande que Christopher Nolan ha hecho en su vida. Eso aún así no la convierte en la mejor, pero creo que eso no es malo. Nolan convirtió la vida de Oppenheimer en un biopic que casi hizo $1.000 millones y con la Odisea ha hecho exactamente lo mismo. Le ha dado un montaje, un ritmo y una narrativa mucho más modernas a lo que es el poema clásico, intentando redimir a uno de los héroes más famosos de la historia con un mensaje más oscuro de lo que te crees. Y eso que la película tiene un final feliz, que es mucho más feliz que el de Oppenheimer y te diría que hasta el de origen. El mensaje de la película es clarísimo: los hombres son quienes marcan su propio destino. Solo los dioses nos sirven a nosotros mismos como una excusa para realizar los actos que cometemos. Esto podemos verlo casi al final de la película, donde vemos el montaje completo de la batalla de Troya, donde Odiseo observa casi como un espectador todo el mal que ha desatado. El caballo de Troya al final es un símbolo que transforma tres elementos que son positivos en armas para destruir a tus enemigos. La inteligencia se convierte en un engaño que utiliza para aprovecharse de la hospitalidad de tu enemigo. La hospitalidad se convierte en una misión de infiltración que se aprovecha de una ofrenda a los dioses, y la ofrenda es un regalo envenenado que se convierte en un instrumento que acaba masacrando a toda una ciudad por un coste altísimo. La famosa ley de Zeus, que como tal no existía, se nombra en el poema y también en la historia como la Xenia. Esto trata de cómo era tu obligación sagrada proteger y alimentar a un huésped que podía ser perfectamente un dios disfrazado, porque los dioses en aquella época podían adoptar las formas que quisieran. Esto ocurre así porque Nolan está preocupado por el futuro, por lo que nos depara el mañana. Creo que siente la necesidad imperiosa de dejarnos claro a través de sus últimas películas estos pensamientos tan intrusivos. Con Tenet jugó a la ciencia ficción, con Oppenheimer con la historia real, y ahora lo hace con el mito y la leyenda, pero es que el punto es el mismo. El caballo de Troya simboliza la caída de la edad de bronce, el cómo los dioses no existen para los hombres, ya que no son nada más que falsas promesas al viento que cada vez tienen menos peso. Lo que importa aquí es el arrepentimiento y sobre todo la pesada carga que implican tus errores. Por eso Odiseo no quiere volver a casa, por eso come con tanta ansiedad el loto que le ofrece Calipso, porque su astucia ha llevado a los hombres al declive de la civilización. Si utilizamos aquello que es un regalo para los dioses como un arma para destruir a tu anfitrión, ¿en qué nos convierte eso sino en monstruos? Por eso Circe le dice a Odiseo que el verdadero rostro de sus hombres es el de los cerdos, porque su rostro humano en realidad es la verdadera máscara que oculta al monstruo, que es esa bestia que habita en todos nosotros. Aunque muchos habríamos querido ver a Atenea, la de ojos brillantes, la película trata claramente de cómo al final los dioses son solamente eso, una proyección de nosotros mismos hacia los demás, intentando buscar algo divino que dé un sentido a nuestras vidas. Como los dioses pueden disfrazarse de cualquier persona, Nolan intenta que todo eso gire en torno a la idea de que vemos lo que queremos ver. Cada trueno que suena en la película se puede interpretar como la voluntad de Zeus o como una tormenta, y los cíclopes, más que ser hijos de Poseidón, puede ser perfectamente la evolución de alguna de las bestias que según las leyendas pues son de esta forma. Por eso la película empieza diciendo claramente que estamos en un mundo de aparente magia, porque es que a pesar de tener criaturas que consideramos mágicas como el cíclope, la Escila o Circe, queda claro que los dioses son aquello que nosotros queramos creer, y esto lo digo por la figura de Zendaya que interpreta a Atenea y que significa esto mismo. Cuando Odiseo ve a las tropas de Agamenón entrar en Troya, observa la destrucción y la desgracia que ha traído a la ciudad. Él sabía en todo momento, por esos recuerdos con Penélope, que Agamenón solamente quería ayudar a su hermano Menelao a recuperar a Helena para controlar las rutas comerciales de los troyanos, expandiendo así su dominio por todo el Egeo. Como Odiseo es hombre de honor, no puede negar la llamada de su señor, ni tampoco intentar terminar con más de 10 años de asedio. Eso no implica que, en vista de lo que ha ocurrido, Odiseo sea testigo de cómo el caballo supone el final de muchas cosas, entre ellas la muerte de la fe. Aunque es completamente irreal que una espada de cobre corte limpiamente una estatua, el simbolismo aquí está claro. Estamos ante la muerte de Dios y el ascenso del hombre como figura divina. Por eso Odiseo ve a la sacerdotisa siendo decapitada al mismo tiempo que la estatua de Atenea, porque es que al final las dos representan lo mismo. Esto es un insulto a los dioses, un insulto a la hospitalidad y un insulto a la civilización. La ambición
traición sabemos que rompe el saco, y en este caso desencadena una enorme ruptura de las viejas costumbres que únicamente nos dejan violencia y masacre por todos lados, pero sobre todo resquebrajan los cimientos basados en la confianza que los hombres siempre apelan a los dioses. La decapitación de la sacerdotisa representa cómo los hombres han matado a la propia diosa Atenea. Es una forma de traicionar las costumbres que nos plantea la película y que también se relaciona con los pueblos del mar. Los pueblos del mar fueron una especie de confederación de guerreros inmigrantes del Mediterráneo que arrasaron con las ciudades costeras de Egipto, invadiendo todas esas zonas. Aunque nunca se haya podido confirmar su origen y procedencia, se sigue creyendo que son una mezcla de diversos grupos que se movilizaron por necesidad, ya fuese por el clima, la economía, el hambre o la guerra. Por decirlo de alguna forma, los pueblos del mar serían como una especie de protopiratas, gente que arrasaba con todo aquello que veían sin importarles la cultura, la religión o la sociedad a la que atacaban. Odiseo, al volver de Troya, se convirtió en eso, porque es que el caballo simboliza precisamente lo que todos los hombres intentan ocultar, la bestia que llevan dentro. Aparte de que la escena dentro del caballo es una auténtica bestialidad, me gusta mucho verla como un retrato de ese monstruo que todo hombre lleva dentro, uno que tiene que ser silenciado constantemente para que los demás no lo descubran y acaben dañados. Como vemos, si lo acaban haciendo, todo queda reducido a cenizas. Por eso Penélope le pregunta a Odiseo al final si es de los pueblos del mar. Por eso él se rompe por dentro afirmando que así es, porque en esta vuelta a casa se arrepiente por completo de sus actos, ya que se ha acabado convirtiendo en un engranaje más del fin de su era tal y como la conoce. Y es que el punto de la Odisea precisamente es este, el viaje de vuelta a casa de un hombre que se negaba a hacerlo por la culpa de lo que había hecho. Por eso Odiseo no siguió los barcos de Agamenón, porque es que quería alejarse de esa ambición tan desmedida. Por eso le dispara una flecha a Polifemo antes de irse, lo que provoca innecesariamente su ira. Por eso se comía la flor de loto con tanta ansiedad, porque es que en el fondo Odiseo es un veterano de guerra que quiere olvidarse de su pasado, pero que no puede evitar enfrentarse a sus errores. Y su viaje de vuelta a casa es eso mismo, un viaje de culpa, de castigo y arrepentimiento. Un viaje donde solamente Odiseo podía volver con vida, porque él fue quien lideró a esos hombres hasta la plaza de Troya y quien los metió dentro de ese caballo. Como dice Circe, un comandante confunde el salvajismo de sus hombres con disciplina, lo que deja a Odiseo como a un mal líder que por puro egoísmo, igual que todos, buscaba la gloria. Lo que no pudo imaginar fue que el precio a pagar fuese tan alto. Respecto al poema tenemos varias diferencias clave que para mí en algunos puntos mejoran el material original y otros en cambio no tanto. Quitando la obra de ficción que es y sus propios anacronismos, creo que Nolan no ha hecho un mal trabajo en adaptar los sucesos de la Odisea de Homero, y más si tenemos en cuenta que es una narración de los hechos desde el punto de vista de Odiseo. Al final lo que vemos en la película sigue siendo eso mismo, el punto de vista de un hombre y no de un narrador de historias. Por ejemplo, para mí uno de los momentos más intensos de la película es cuando Odiseo y sus hombres deben pasar delante de las sirenas poniéndose cera en los oídos para no caer en la tentación de su canto y morir. Como quiere oírlas él mismo, Odiseo ordena que le aten al mástil del barco y que no lo desaten por ninguna de las razones. Ahí decide torturarse a sí mismo para vivir algo que jamás podría experimentar de otra forma. La descripción de la propia Circe es la de unas hermosas mujeres sentadas en una pradera con pilas de huesos a su alrededor, de aquellos hombres que se han pudrido al sol por unas promesas que jamás se van a cumplir. Aquí el apartado sonoro ha sido excepcional y el momento me ha encantado por cómo nos muestra cómo, si nos quitamos esa cera, acabamos prendados de todo aquello que jamás podremos tener. Es como si fuese un dulce picazón que te quiere rascar pero que es inalcanzable allá donde está. Esto ocurre así porque Nolan se centra en Odiseo y lo que ocurre en el barco, en cómo Euríloco ve cómo el sufrimiento de su comandante no parece ser tan hermoso y bonito como el que dictaminan las leyendas. Ver a las sirenas de lejos puede llegar a ser decepcionante, pero para mí es una clara forma de retratar la acción desde el punto de vista del hombre y no del espectador. Aquí tenemos que vivir lo mismo que vive y ve Odiseo. Tampoco hemos tenido nada de los lotófagos, el pueblo que se alimenta del fruto del loto y quiso perder la memoria de su hogar y su destino a los hombres de Odiseo. Tuvo que arrastrarlos uno a uno hasta el barco para poder salir de ahí. Esto es sustituido por la trama de Calipso de la película, que sirve para que Odiseo haga examen de conciencia y sobre todo que nos muestren cómo, aunque la mente esté nublada o en blanco, el corazón sabe cuál es su lugar. No hemos tenido nada de los Feacios, que es el pueblo de la isla de Esqueria, donde Odiseo naufraga al final de su viaje, siendo rescatado por la princesa Nausica y los reyes Alquino y Arete. Ahí aprendemos lo que es la Xenia y su importancia. También es el punto del poema donde Odiseo cuenta toda su historia de vuelta a casa de una forma parecida a lo que muestra Nolan en esta película. Tampoco creo que sea grave, pero en 3 horas no daba tiempo a mostrarlo absolutamente todo. Polifemo, que es hijo de Poseidón, protagoniza una de las mejores escenas de la película para mí. Esto yo no lo sabía y me acabo de enterar recientemente, pero resulta que se construyó una marioneta de tamaño real para rodar en una cueva de verdad que existe en Grecia toda esta escena para tener la máxima inmersión posible y, como te decía antes, tener una película atemporal. Nolan, como siempre, apostando por el buen cine. El famoso cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos fue una de las grandes inspiraciones para Nolan en esta escena y, madre mía,
vaya qué escena. Esta parte, aunque sea la mejor, también es en la que he echado mucho en falta algunos detalles, como por ejemplo las conversaciones que tiene Odiseo con el Cíclope, al que le dice que se llama Nadie para jugar en su contra en el momento en el que le han herido el ojo. Cuando Odiseo y sus hombres se escapan disfrazados de ovejas, Polifemo grita que nadie le ha hecho daño, lo que le deja como a un loco y no como a un monstruo que sabe articular 4 palabras y poco más. Se ve que aquí Nolan ha consultado con Guillermo del Toro, y aunque el resultado sea espectacular, me ha faltado, como te digo, más diálogo. Yo entiendo el enfoque, al final estamos ante una bestia antropófaga que cuida de esas ovejas porque es un pastor igual que todos los cíclopes. Cuando habla todos se sorprenden, como es normal, preguntándose por qué no lo había hecho antes. ¿Tú le hablarías a las hormigas? Esta frase, la verdad, me ha encantado, pero repito, me esperaba algo más de conversación. Esto lo comento porque al huir con su arrogancia y orgullo, Odiseo le dice al Cíclope que fue él quien lo atacó para reírse de él y sentirse poderoso. Esto despierta la ira de Poseidón, que literalmente sofoca cualquier navegación de Odiseo y de sus hombres. Por eso te decía antes que la Odisea no redime en ningún momento a Odiseo, en cambio la película sí que lo quiere hacer, y creo que no está mal. Al final, el clima y los fenómenos naturales que estamos viendo se atribuyen a los dioses por lo que te he comentado antes. Todo depende de lo que el hombre decida ver y creer. Aunque lo de Calipso es bastante parecido, hay diferencias muy claras. Odiseo aquí se queda atrapado 7 largos años en la isla de la ninfa, con la que mantiene una relación asumiendo que va a morir en su lugar, hasta que llega Hermes con un mensaje de Zeus pidiéndole a la ninfa que ya es hora de que libere a Odiseo y que vuelva a casa. Aquí es donde se ha metido toda esta parte divina, que es algo que no me parece mal, ya que si no desentonaría mucho con el enfoque que tiene la película respecto a lo divino. Tampoco necesito una escena de sexo para que me confirmen que Calipso y Odiseo han tenido relaciones sexuales, pero sí que es cierto que la película deja a Odiseo como una especie de esposo fiel que jamás ha hecho nada con ninguna mujer en estos 20 años de viaje de vuelta a casa. Te digo que en aquella época bastante complicado si me preguntan. Lo mismo ocurre con Circe, con quien Odiseo se queda un año entero y no una tarde. En el libro sobrevive gracias a que el propio Hermes le entrega la llamada Molly, una hierba mágica que le permite a Odiseo superar el hechizo de Circe para poder devolver a sus hombres a su forma original. No niego que hay muchos cambios en este pasaje, pero joder, si tienes bagaje cinéfilo sabrás que la forma en la que Nolan ha rodado esto alude a ese cine ochentero donde las transformaciones en hombres lobo y sobre todo otros animales eran horribles, espantosas e hipnóticas. Yo irremediablemente he pensado en la mítica escena de Willow donde todos los soldados de un ejército acaban convertidos en cerdos por la malvada Babmorda. Ver estas escenas de Circe moldeando los cuerpos de los hombres y convirtiéndolos en cerdos me ha parecido un riesgo tremendo que me hace valorar más la película. Yo soy de esa clase de personas que en lo que es el arte, ya sean películas, series o videojuegos e incluso libros, valora mucho el riesgo, especialmente si es algo coherente y que va acorde con lo que se está contando. Esto lo digo porque Nolan nunca ha tocado el terror y aquí se le ha dado extremadamente bien. Por eso te comentaba lo de Robert Eggers o la próxima película de terror que quiere hacer. Es cierto que no tenemos a la hermana convertida en cuervo, ya que ni siquiera aparece en el poema, pero me ha parecido una gran razón para mostrar cómo la hechicera utiliza su magia para revelar la verdad bajo la piel, ya seas un tigre, un cerdo o un cuervo muy pesado. La Estila es una de mis secuencias favoritas, aunque es más corta que las mangas de un chaleco. Visualmente me ha parecido espectacular y un acercamiento a esa fantasía que tanto quiere evitar Nolan. Es verdad que Charybdis es más un remolino que un monstruo engulle barcos, pero no me quejo, la verdad. Como te decía antes, es lo que el hombre quiere ver. La secuencia creo que ha sido magnífica por cómo Odiseo tiene que decidir entre perder a toda su tripulación o ver morir únicamente a 6 soldados. Por eso dice que va a desafiar a los dioses, que en este caso es el destino. Quizás habría estado bien que se le hubiese dado más peso a cada muerte o que las escalas del caballo o los barcos no cambiasen tantísimo en cada plano. Lo digo porque yo había momentos en los que pensaba que había demasiados soldados para lo pequeño que era el caballo y lo mismo con los barcos. O sea, tú ves esos 3 barcos de Odiseo y ni de coña tienen 500 soldados. Pero bueno, cosas del cine. Tampoco hemos tenido la famosa bolsa de los vientos de Eolo, que es un regalo que se especificó que no tenía que abrirse, ya que contenía todos los vientos desfavorables que obstaculizarían su regreso a casa. El único viento que soplaba en ese momento era un suave viento del oeste que acabó en desgracia. Esto es porque en un momento de descuido donde Odiseo se durmió, sus hombres abrieron esa bolsa de piel de buey por la curiosidad que sentían de pensar que había un tesoro en ella. Estaban tan cerca de Ítaca que esos vientos los mandaron literalmente a tomar viento. Tampoco es que eso fuese posible con el enfoque de Nolan y repito, con esas 3 horas de película de llegar hasta aquí y luego venga, me voy y vuelvo. Otro cambio importante que sin dudas es compensado por la tremenda escena que nos regalan es la del Hades. Tras escuchar las instrucciones de Circe, Odiseo tiene que encontrar a Tiresias, el profeta ciego de Tebas, al que le tiene que ofrecer la sangre de un sacrificio para poder escucharle. El profeta advierte a Odiseo de que su viaje estará plagado de peligros debido a la ofensa de Poseidón y la prueba final de las vacas de Helios. Las vacas que vemos en esa isla, si son devoradas, van a despertar la ira del dios del sol, y así ocurre tal y como vemos, porque como decía Circe, el verdadero rostro de sus hombres no es el que vemos, es algo peor. Esto en el libro ocurre de forma diferente. Primero porque no vemos a Aquiles ni tampoco a la madre de Odiseo. Segundo, tampoco vemos a su padre,
padre que sigue vivo, obviando uno de los pasajes más importantes y emotivos del libro, al ser Laertes el primero que reconoce a su hijo. Anticlea, la madre de Odiseo, murió de pena por la ausencia de su hijo, al que creyó muerto durante todo este tiempo. El drama de esa escena nos muestra cómo Odiseo intenta abrazar a su madre sin éxito, ya que es un fantasma incorpóreo. Esto, aunque podría haber añadido un peso dramático muy importante, tampoco me molesta porque el enfoque de estos zombies a mí me ha flipado y esto no habría funcionado igual. Tampoco vemos a Ajax, el guerrero más fuerte y primo de Aquiles, que le tiene rencor a Odiseo por la disputa de las armas de Aquiles tras su muerte. Dichas armas acabaron en manos de Odiseo por su elocuencia y persuasión, dejando a Ajax totalmente humillado y más adelante muerto por su propia mano. También vemos a Aquiles y Agamenón, aunque como vemos en la película únicamente aparecen Agamenón y Sinón, el personaje interpretado por Elliot Page. Aunque no haya sido absolutamente fiel al poema todo este tramo, y aunque no hayan aparecido Aquiles o la madre de Odiseo, yo confieso que esta escena me ha parecido espectacular. Resulta que en varias entrevistas nos han explicado que los actores que interpretan a los muertos de Troya y al servicio de Odiseo estaban enterrados vivos con máscaras de snorkel para poder respirar bajo tierra. De esta forma podrían resurgir de la tierra como auténticos zombies y teniendo que rodar la escena con bastante rapidez, ya que toda esa gente estaba enterrada. El poder visual de esta escena y sobre todo lo sucia y terrenal que se siente a mí me ha fascinado, especialmente todo lo que relaciona a Sinón y Agamenón. Aquiles no ha aparecido en la película porque eso habría desviado la atención del protagonista, que es Odiseo. Sí que es cierto que podría haber sido un cameo, un casquito de fondo o quizás un personaje que apareciese como un muerto más ahí en el Hades. Posibilidades de que apareciera habían, no hay dudas. Se podrían haber inventado cualquier escena para mostrarlo de la misma forma que han mostrado a Agamenón o a Menelao. Simplemente no le das una línea de diálogo y ya estaría. Quizás hay gente que habría querido ver a Brad Pitt como en Troya, o quizás otros se habrían llevado las manos a la cabeza porque el actor seleccionado no les agradaba, igual que ha pasado con Elliot Page, que madre mía, a ver si pedéis un poco de perdón, Mira, si al final no contentan a nadie, mejor obviarlo y ya. Al final esto es la Odisea, no la Ilíada. La historia de Agamenón nos confirma que por el sacrificio que hizo de su propia hija a los dioses, sentenció su propia muerte al regresar a Troya. Digamos que él es la razón por la que Odiseo vuelve como un mendigo oculto bajo unas mantas. Si llega a hacerlo igual que Agamenón, habría acabado engañado y asesinado por su propio orgullo y también los pecados del pasado. Y yo sé que aquí muchos se ríen por el diseño de la armadura de Agamenón comparándolo con Batman, y la verdad no lo niego, están en lo cierto, pero tampoco me puedo negar a mí mismo que lo que simboliza esta armadura es más poderoso que el rigor histórico. Esa armadura negra es igual que el alma y la ambición de Agamenón, igual que todo el ejército griego, que si lo comparas con los troyanos son los negros contra los blancos. La armadura es tan grande que cuando Agamenón se la quita nos revelan a un hombre bastante normativo físicamente, confirmándonos que la ambición y el poder que tiene este rey residen en lo que aparenta y no en lo que realmente es. Tampoco hemos visto a la sacerdotisa que rechazó a Apolo y que profetizó la caída de Troya y la muerte de Agamenón, Casandra. Tampoco era tan vital en la Odisea, ¿vale? Está más presente en la Ilíada. Por otro lado, Sinón nos confirma que a Antino le engañó para que fuese a la guerra de Troya con Odiseo a cambio de darle dinero a su padre. Esto nunca ocurrió porque la película nos confirma que el padre de Sinón murió pobre y no recibió ni una moneda de Antino. Odiseo sabía la verdad, que es lo peor de todo. Lo que pasa es que le ahorró al padre de Antino la vergüenza de que todo el mundo supiese lo que su hijo había hecho, llevándose a Sinón con él y luego engañándole para que le dijese a los troyanos que los griegos habían dejado ese caballo como un regalo para ellos. Y es que únicamente a través de engañar a su propio pupilo todo esto fue posible, lo que carga más peso en la mochila de culpas de Odiseo, que también tiene que asumir la muerte de su discípulo y también la de todos los hombres que no recibieron sepultura tras la guerra. Aunque Sinón sea un personaje de la Eneida de Virgilio, funciona perfectamente bien en la película por ser esa inocencia a merced de los griegos que utilizarán en contra de los troyanos y que se cargarán las sagradas tradiciones. Después tenemos a los lestrigones, que son esos gigantes antropófagos descendientes de Lestrigón, que es un hijo de Poseidón. Estos gigantes devoraron a gran parte de la tripulación de Odiseo, lanzándoles enormes rocas a sus barcos y destruyendo gran parte de su flota. Podemos estar de acuerdo que los lestrigones de la película son simplemente unos tíos de, no sé, un par o tres de metros que revientan a Odiseo y sus soldados como cualquier otra amenaza salvaje. Donde podemos coincidir es que habría estado bien saber que esta gente era descendiente de Poseidón y que por eso van a por ellos, porque tienen una razón de peso. Pero madre mía, yo particularmente me he quedado anonadado con el diseño de sus armaduras y sobre todo con el juego de perspectivas. Ahora, ¿quién persigue a quién, cerdo? Resulta que para rodar todo esto se utilizaron a personas de más de 2 metros de altura, con dobles de acción más bajitos que los actores que interpretaban a los griegos de Odiseo, para conseguir ese efecto de engrandecer a los gigantes al lado del resto. Así que este póster en realidad no muestra a Matt Damon, sino a la doble de acción con los brazos más impresionantes que jamás ha visto. Por último, y a modo curiosidad, hay un último cambio importante en el final, de cuando Odiseo ha vencido a todos los pretendientes y se presenta ante Penélope como un marido desaparecido desde hace 20 años. La película nos muestra ese pequeño tótem de Atenea que Odiseo tenía que llevar para que todo el mundo supiese que era él y
y que aquel que afirmaba haberle visto no mentía. En el libro, en cambio, este tótem no existe y Penélope, al final, al no fiarse del hombre que ha matado a todos los pretendientes y que afirma que es su marido, le dice a una de sus criadas que mueva la cama que el mismo Odiseo talló de un olivo que creció en el patio donde construyó su cámara. Esto aquí nos demuestra que Penélope pone ante su marido una última prueba que únicamente él podría saber, ya que él mismo es el que talló esa cama que no se puede mover. Para mí esto sobraba completamente, ya que el ritmo que tiene la película, su duración y especialmente el clímax final no daban pie a que esto se pudiera meter. Debo decir que la película ha sacado a relucir a todos y a cada uno de sus actores. Para mí, todos están pletóricos, en especial Anne Hathaway y John Leguizamo. Todo lo relacionado con Eumeo me ha fascinado. Primero porque creo que sí que se ha captado la esencia del porquerizo de la obra original y segundo porque John le ha dado un énfasis a su actuación que es sublime. Este siervo fiel a su señor, duro, melancólico, firme y al mismo tiempo entrañable, ha dado en el clavo como personaje en todos sus matices. No niego que todo lo de Argos me ha jodido la vida fuertemente. Primero por esa selección de cachorritos al más puro estilo espartano, donde los que, no sé, tienen manchas son arrojados a un despeñadero hasta que Odiseo detiene a Eumeo y adopta a Argos para que sea su perro de caza más fiel. Lo segundo, el maltrato al perro. O sea, aquí me joden la vida otra vez. Todo para que Antino deje al pobre perro en esa montaña de estiércol como una de las escenas más duras que he visto en tiempo. Mira, si muere una persona nos da igual, pero si es un perro, un gato o un dragón, estamos jodidos. Que Argos sea el único que reconoce a Odiseo a pesar de ir disfrazado de mendigo es la prueba irrefutable de que ha vuelto y de que el animal es uno de los personajes más fieles que el rey de Ítaca ha tenido en su vida. Este doblete donde el perro confirma de nuevo que es el mejor amigo del hombre y quien siempre va a estar a tu lado, hagas lo que hagas, a mí me ha dejado noqueado en el suelo llorando. Esto lo digo porque básicamente cuando Odiseo acaricia al perro, este por fin encuentra su descanso tan merecido y nosotros la depresión más grande. Robert Pattinson es también lo mejor que tiene esta película, madre mía, qué actorazo de nuestro tiempo. Su Antino me ha parecido despreciable, manipulador y un asqueroso de cuidado. La escena hablando con Penélope prometiéndole que la cuidará y la va a mantener mejor que Odiseo me ha parecido espectacular. Simplemente le pide el trono prometiéndole que va a proteger a Telémaco hasta que un heredero nazca de esta unión, o sea, espectacular. Como podemos ver en este plano, a un lado tenemos a Penélope completamente ofuscada por su telar y al otro a Antino con el rostro oculto por completo, al igual que sus intenciones. Sabemos que le está mintiendo. El maldito cobarde demuestra lo que es hasta el final, ordenando a los pretendientes que matasen a Odiseo, ya que él era demasiado cobarde para encargarse por sí mismo. Madre mía, que este note. Me ha parecido espectacular todo el tema del arco y el hacha, que únicamente Odiseo sea capaz de ponerle la cuerda, ya que conoce bien la madera por haberlo disparado 1000 veces. Increíble, ¿eh? Me ha encantado que haya cazado a los pretendientes como las bestias que son, donde si te fijas, a diferencia del cervatillo humano o el jabalí que le hirió la pierna, igual que en el libro, no canta la cuerda para darle una oportunidad a nadie de huir de la batalla, que en este caso es injusta. Por eso el peso de la conciencia por lo de Troya es tan grande, porque Odiseo es un hombre de honor que por sus hombres y por volver a casa sacrificó la fe, la confianza y la humanidad que les quedaba. Fíjate si la película es buena que hasta Telémaco saca a relucir el gran actor que en el fondo es Tom Holland. Su visita a Esparta me ha encantado por cómo Menelao le narra lo que ocurrió en el interior del caballo y la caída de la ciudad, aunque más increíble es ver cómo la cara de Helena está completamente desfigurada de mano de su propio esposo. Esta marca no solamente destruye el rostro más bello por el que Troya cayó, sino también para evitar que esto vuelva a suceder. De nuevo, el mensaje de las bestias que habitan bajo la piel del hombre. Para mí, Penélope es un grandísimo personaje que, si somos sinceros, no hace más que llorar y esperar a su marido, sin mucho más que decir en lo que es la obra original. Prefiero 1000 veces a la reina de la película, que por lo menos tenía un poco más de personalidad y más carácter. Una de las frases de la película para mí es que ese trono está vacío y que ella lo ha ocupado durante 20 años. ¿Qué pasa? ¿Que una mujer no es suficiente reina para su reino? Pues está claro que en esta época no lo es. Por eso me encanta que la película le haya dado a Penélope algo más de peso narrativo y sobre todo esa personalidad. Esto lo digo por las discusiones que tiene con Telémaco o los pretendientes. Y sin ir más lejos, la conversación final con Odiseo, donde no sabe que es él, que me ha parecido sublime. Quizás el final de la película es mucho más feliz que el del libro, o al menos más esperanzador. Quizás no hay tanta presencia divina ni conversaciones entre dioses como sí que ocurre en el libro, pero lo que nadie puede negar es que como película la Odisea es lo más grande que hemos visto en la última década, a falta de ver la tercera parte de Dune, de la que tenéis un análisis del tráiler en el canal, os lo dejo por aquí arriba en la descripción. Te podrá parecer una mierda, podrás criticarla sin haberla visto como está ocurriendo en redes sociales, pero que en un fin de semana la peli haya sido el mayor estreno de toda la filmografía de Christopher Nolan y el tercer mejor estreno del año, nos demuestra que lo que opine tu tuitero de confianza no vale una absoluta mierda. Y este vídeo tampoco.
viejo que únicamente estaba enfocado a aquellas personas que querían saber algo que desconocían, queriendo ver una visión diferente de una película que ya de por sí es un gran riesgo para su director. Un hombre que quiere que tengamos presente que los héroes no son aquellos que cantan las leyendas, son personas imperfectas como tú y como yo, gente que durante siglos nos han querido vender la moto de que han hecho gestas increíbles cuando en realidad son tipos corrientes como tú y como yo. Al final, lo que me queda claro de la Odisea es que los hombres intentan controlar su destino sin entender que al final son los que los definen con sus actos. Bien, gente, hasta aquí mi análisis de la Odisea de Christopher Nolan. Si te ha gustado y servido este vídeo, te puedes dejar un buen like, que nunca esté de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Yo que me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos como no en el siguiente vídeo de cine, series y animes.